participantes. Vamos a esperar un par de minutitos más hasta que terminen todos. Primero queremos darles las recomendaciones pertinentes. Como ya saben, tienen que mantener en todo momento los micrófonos y cámaras apagadas para no interrumpir la, la disertación del ponente. También se les recuerda que al finalizar la ponencia se habrá una ronda de preguntas en la cual pueden hacerlos a través del chat de la plataforma. También se les enviará eh, mediante el chat de Zoom el link para el formulario de cuestionario final y pase de lista de asistencia, en el cual deberán revisar, llenar sus datos de la manera correcta, ya que ni la universidad, ni France y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Unifrancia Alto, no nos haremos responsables por cualquier error que haya en esto, ya que estos datos serán utilizados para el llenado de, de los certificados y se enviará justamente a través de los mismos datos. Por favor, les rogamos que revisen antes de enviar cualquier formulario. Muy bien, ya habiendo tomado el tiempo pertinente, primeramente queremos darles la bienvenida a todos los participantes y agradecerles por su presencia. Eh, Hoy tenemos una gran ponencia a cargo de nuestro ponente, el doctor Álvaro Graz, que es la ponencia de control de montajes. Doctor, le doy paso. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la confianza que han depositado en mí, los compañeros organizadores, para poder coadyuvar en esta actividad tan bonita, académica del día de hoy y poder juntos engrandecer, ahondar más la información y la formación universitaria para todos los interesados. Antes de comenzar, quiero vertir unas palabras en relación a la actividad. Pues bien, estamos actualmente como estamos viniendo ya a pasos lentos, saliendo de una cuarentena rígida, saliendo de un tiempo que nos ha tocado vivir muy duro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en un tiempo donde, bueno, domina el consumismo, en un tiempo donde el individualismo prevalece por encima de los lazos comunitarios, en un tiempo donde es más importante el tener que el ser, en un tiempo donde queda poco margen para el sueño y la utopía. Yo creo que trabajar desde el asociacionismo y los valores solidarios, mi querida juventud, yo creo que es una obra digna de ser impulsada. En ese sentido, aliento cada día más a todos y cada uno de ustedes para que luche en una formación de excelencia para poder servir adecuadamente a nuestra sociedad. Pues bien, con estas palabras voy a comenzar la ponencia, como es el tema tan apasionante del control de hemorragias. Pues bien, comencemos mencionando de que este tema este, o es un apartado de un tema mucho más grande, como es la atención y el soporte vital básico en las acciones básicas que nosotros desempeñamos, en cual está en relación con el control de hemorragias, el estado de shock, por ejemplo, el tratamiento de las heridas, quemaduras, el control de las fracturas y asegurar el traslado a un centro médico al paciente. Ahí ustedes ven la estrella de la vida. Es el símbolo que caracteriza a la atención
hospitalaria y a la atención hospitalaria en el área de emergencias, por ejemplo. En ese sentido, vamos a dar un pequeño concepto, un pantallazo, que todo esta hermenéutica obedece al auxilio necesario. ¿Qué es primeros auxilios? Los primeros auxilios son los pasos y procedimientos, la atención inmediata, adecuada y provisional que se le brinda a una persona cuando ha sufrido un accidente, una enfermedad repentina o el empeoramiento de una enfermedad crónica, y asegurar su traslado a un centro médico para que siga un tratamiento mucho más especializado. El objetivo es el de salvar vidas y evitar las secuelas que puedan originarse en una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. Entonces, la correcta aplicación marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre la incapacidad temporal o permanente, una rápida repercusión o una larga estadía en el hospital. Y es así de que, ¿qué es lo que vamos a llegar a hacer en ese momento? Como les menciono, un pequeño pantallazo para entrar al tema en cuestión. Nuestra evaluación inicial, una evaluación primaria, una evaluación secundaria, pero antes de ello, para poder realizar estos pasos, por ejemplo, debemos asegurar el lugar donde nosotros vamos a ingresar. Por ejemplo, la evaluación de la escena, que sea seguro para nosotros. No queremos ser una víctima más, ¿verdad? Y para poder ingresar a atender a esa persona que ha sufrido ese accidente o esa enfermedad repentina. Entonces, los importantes procedimientos. En primera instancia, aplicar el orden prioritario del ABC. Sin duda ustedes ya saben que en la atención prehospitalaria, en la atención incluso también del triaje y la atención intrahospitalaria, nos guiamos por procedimientos y protocolos establecidos a nivel ya internacional, como son el ABCDE del trauma. En esta primera instancia, importante aplicar y priorizar el ABC. Obedece el a asegurar la vía aérea y el control de columna cervical. Como ya lo saben ustedes, tenemos que garantizar la permeabilidad de esa vía aérea. Y en una segunda instancia, la priorización de la ventilación con buen aporte de oxígeno y el control de hemorragias. Vean entonces, poco a poco vamos entrando al, al tema que nos tiene en cuestión en esta oportunidad. Entonces, el ABC del ABCDE del trauma es importantísimo. No tenemos que perder tiempo, lo tenemos que hacer lo más rápidamente posible, puesto de que estos tres eventos, estas tres hermenéuticas, estos tres pasos nos van a dar la posibilidad de una mayor sobrevida del paciente. Y en ese sentido, asegurar el traslado para una atención mucho más especializada. Importante en este sentido, la toma de los signos vitales. Entonces, como ustedes ya lo saben, signos vitales importantes como es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, por ejemplo, signos vitales básicos que nos van a determinar también la gravedad en la que que pudiéramos encontrar a nuestro paciente.
En el caso específico ya de las hemorragias, la salida de sangre del sistema vascular por diferentes características o por diferentes eventos que pudiéramos nosotros encontrar, ¿verdad? Mencionaba de que era un pequeño pantallazo para poder ya ingresar a nuestro tema en cuestión. Entonces, como ya están viendo ustedes, a manera de introducción, la salida de sangre, producida como consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo, que conlleva la pérdida brusca de un volumen importante. Ahora bien, tenemos hemorragias de pequeño, de moderado y de gran calibre, ¿verdad? De acuerdo también a las características del vaso lesionado. Podríamos ver hemorragias someras, superficiales, cuando se ha lesionado vasos sanguíneos de pequeño calibre, superficiales. Ya pudiéramos ver en contraposición un sangrado un poquito ya más moderado, con la salida de sangre en una cantidad ya moderada, donde la lesión ya pudiera abarcar vasos sanguíneos ya de mediano calibre, o ver una hemorragia ya importante con una extravasación de sangre ya que nos pudiera alarmar y que pudiera ya obedecer a un vaso sanguíneo ya de grueso calibre. Y es así, entonces, que la clasificación según el vaso lesionado. Tenemos una hemorragia arterial, donde la sangre emanada es de color rojo brillante, es una sangre oxigenada. La sangre sale coincidentemente a la contracción cardíaca. Claro que sí, como es un vaso arterial lesionado, la sangre es pulsátil, a chorro, ¿verdad? En el caso de una hemorragia venosa, la sangre que emana es en forma, podríamos decir, con una actitud babeante. Es continua y la coloración, las características de la sangre es un rojo vinoso oscuro. ¿Por qué? Como ustedes ya lo saben, la sangre venosa está llevando ya sangre digerida. Entonces tiene la característica de un rojo oscuro. Y también tenemos una hemorragia capilar, donde el sangrado es muy superficial, es escaso, en algunos momentos quizás de poca importancia, donde a menudo son heridas superficiales y donde se puede ver el tipo de sangre mixta, más o menos, ¿verdad? Y entonces, ahí tenemos un gráfico donde podemos ver las características de este tipo de hemorragias. Una arterial donde la presencia de sangre es bien importante, la extravasación es, podríamos decir, en algún momento caótica, en contraposición a un sangrado venoso, donde hay sangrado continuo, pero no es caótico, es constante, es fluido, y en contraposición tenemos a la capilar, donde el sangrado es escaso, menos aparatoso, e incluso pudiéramos pasarlo someramente, ¿verdad? Entonces es así que la clasificación según su exteriorización, tenemos hemorragias externas y tenemos hemorragias internas. En el caso de hemorragias externas, se evidencia la sangre, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de hemorragias internas, desde lo más superficial a lo más profundo, tenemos el caso de este tipo de lesiones. Tres clasificaciones, tres
conceptos que en esta oportunidad nos debe importar de poder mencionar. Por ejemplo, un cambio de coloración superficial de la piel. Hemos podido evidenciar la ruptura de vasos sanguíneos de pequeño calibre, pero que es debajo de la piel a nivel de tejido celular subcutáneo. ¿Cómo lo evidenciamos? Con la solución de continuidad. No hay una herida, pero sí hay el cambio de coloración de esa región. Entonces, asumimos de que ha habido la lesión de vasos sanguíneos de pequeño calibre con extravasación de sangre a nivel tisular, a nivel por debajo de la piel, a nivel del tejido celular subcutáneo. En contra, también, por ejemplo, en esta situación también, ¿verdad? El hematoma ya es el aumento de, bueno, la coloración, el cambio de coloración equimótica, por ejemplo, pero con el aumento de volumen. Ahí podemos asumir que ha habido una lesión de vasos sanguíneos ya de mediano calibre, con la extravasación de sangre, donde ha producido ya el aumento de volumen local. Y un tercer evento, que es la contusión. La contusión entonces también ya se evidencia cambios de color lesionado, ya vasos sanguíneos ya de mediano, donde se ha producido el sangrado debajo de la piel, en los compartimentos debajo de la piel. Según la exteriorización, entonces, hemorragias internas exteriorizadas. Se produce en el interior, pero se exterioriza a través de un conducto, de un orificio natural. En este sentido, tenemos el caso de una hemoptisis, por ejemplo, que procede de vías respiratorias por medio de una tos. Podemos evidenciar, por ejemplo, en el caso de pacientes ya crónicos, en el caso de una tuberculosis, por ejemplo, una tuberculosis cavitaria en estadios ya avanzados, en pacientes, por ejemplo, oncológicos, donde hay una metástasis a nivel de parénquima pulmonar, se puede evidenciar una expectoración con sangre viva. A eso, a ese evento nosotros entonces llamamos una hemorragia exteriorizada, que es una hemorragia interna, pero exteriorizada. A ese evento nosotros llamamos hemoptisis. También tenemos a una hematemesis, que se produce a un sangrado por el tubo digestivo. ¿Cómo se evidencia? Mediante un vómito con presencia de sangre, pero una gran cantidad de sangre. Por ejemplo, hay, y frecuentemente llegan a la consulta personas, pacientes que dicen, preocupados, doctor, he vomitado con sangre. Ahora bien, importante hacer la historia clínica muy con mucha exquisitez, donde se ha sido un vómito de sangre, por ejemplo. Y muchas de las personas mencionan, ¿no? No, doctor, ha sido con estrías de sangre, ha sido salival o incluso un vómito de contenido gastroalimenticio con estrías de sangre. Bueno, pudiéramos obedecer a que ha sido un vómito forzado y el desgasto de alguna, de la mucosa del tubo digestivo, donde se ha podido llegar, ¿no?, a evidenciar estas estrías de sangre. En contraposición, chicos, a la presencia ya de una úlcera, por ejemplo, a nivel gástrica, a nivel intestinal, donde ya la presencia de sangre ya es de mayor consideración. Y es ahí donde el vómito ya se pudiera evidenciar y presentar con mayor cantidad de sangre y sangre viva, por ejemplo. A ello llamamos entonces
una hematemesis. En el caso de la salida de sangre por el conducto auditivo, obedece a el término de una otorragia. También en relación pudiera ser por una patología local o por una patología que es un signo de algún evento mucho más grande. Por ejemplo, una fractura de base de cráneo, ¿verdad? Donde se evidencia la presencia de una otorragia con el antecedente de un accidente traumático y la salida de sangre por el conducto auditivo, ya podemos evidenciar, ¿verdad? De que podríamos estar frente a una fractura de base de cráneo. Pero si no ha habido el antecedente traumático, pudiéramos pensar de que es una lesión local por la manipulación, pudiera ser la penetración de algún objeto punzante, por ejemplo, donde nos pudiera dar este evento. Hemorragias externas, hemorragias internas exteriorizadas, como el caso de una epistaxis, por un punto sangrante, por un traumatismo o incluso algunas patologías, principalmente virales, que cursan algunos procesos virales con una cierta fragilidad capilar, se puede evidenciar episodios de epistaxis, la salida de sangre por las fosas nasales. En el caso de la presencia de sangre, una rectorragia, también llamada proctorragia. La salida de sangre por la de viva, como el caso que tenemos de pacientes que cursan con cuadros inflamatorios agudos, rectales. Por ejemplo, un paciente con un hemorroides o pacientes, y ahí iríamos un poquito más allá, que están cursando con alguna patología oncológica que toma región rectal, donde pudiéramos evidenciar un rectal, una proctosagia. Que evidenciamos sangre por vía urinaria obedece al término de una hematuria. Es presencia de orina, orinas Doctor, hemáticas o sangre viva. En el caso de un traumatismo, por ejemplo, en el caso de actividad deportiva, por ejemplo, en el caso doctor, de una hematuria, la presencia de sangre pudiera ser o, o por motivo de traumatismos, pudiera ser, o también por causas. doctor, su señal está fallando. Muy bien, aparte tenemos algún problema con el señal de nuestro oponente. Por favor, rogamos un poco de paciencia. Doctor, ¿nos escucha? Hola, claro que sí. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor, su señal un poco está fallando, lastimosamente. Ya. No se preocupen, pasa aspectos técnicos, ¿no? Con este tipo de situaciones, pero no se preocupen. Todos estamos muy vulnerables, ¿no? A fallas técnicas. Pero me han estado siguiendo, ¿no? Con la explicación hasta este momento. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien.
Entonces, como ven, ya vamos clasificando, ¿verdad? Las diferentes hemorragias internas exteriorizadas, como el caso de una epistaxis, una sectosagia o protosagia, una hematuria, una metrosagia. La metrosagia, eso sí, la metrosagia es la salida de sangre transvaginal, pero que es patológica. No confundamos con el sangrado menstrual, que es fisiológico. La característica, perdón, la característica de que el sangrado menstrual, bueno, está en relación con los días ya fisiológicos, ¿verdad? Que tiene cada, cada dama, está en relación a estos días programados, fisiológicos. Y es de un tipo de aspecto característico un poco más oscuro, por ejemplo, esta metrosagia. Según el momento en que se produce, existe una hemorragia primaria y una hemorragia secundaria. La hemorragia subsecuente a este tipo de lesión. Y una hemorragia diferida que pudiera evidenciarse después de algunas horas, por ejemplo, en relación a algún tipo de patología, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de un traumatismo cráneoencefálico, un traumatismo encefalocraneal, se pudiera evidenciar en primera instancia que no hay daño cerebral, pero después de unas horas, incluso días, pudiéramos evidenciar ya un hematoma epidural, subdural, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahí ya se debe a un mecanismo fisiopatológico tardío que se instaura en ese tipo de lesiones. Bueno, su clasificación por su potencial puede causar shock. Ustedes saben muy bien, compañeras, compañeros, que toda pérdida de sangre puede alterar, ¿verdad? La homeostasis, la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, en un volumen de sangre en el adulto de 1,70 m de altura y 70 kilogramos, aproximadamente existen unos 5 litros, la volemia normal. Pero en el caso ya de una pérdida que incluso corresponde a un 7% del peso corporal, ya pudiera repercutir a nivel sistémico. En el caso de los niños, la pérdida de sangre de un 8 al 9% ya presenta una sintomatología. En el siguiente cuadro vamos a evidenciar de la piel y el volumen sanguíneo perdido. Ustedes saben muy bien de que tenemos cavidades. Cuando se produce una lesión, se pudiera llegar a albergar, en el caso de una hemorragia interna, a albergar en estas cavidades grandes cantidades hemáticas. Incluso pudiera llegarse a albergar entre unos 1.500 a 2.000 ml, haciendo relación a 1,5 litros a 2 litros de sangre en estas cavidades. Cavidad torácica, cavidad abdominal, en el caso de un síndrome compartimental, en el caso de una fractura de huesos ya gruesos, como ustedes saben, también el hueso sangra. Se pudiera llegar a albergar entonces grandes cantidades de sangre, pero en desmedro del sistema circulatorio. ¿Qué va a bombear? ¿Qué va a llegar a bombear el, el corazón? Entonces, cuando hay una extravasación de
sangre a espacios tisulares. Es un que se produce como consecuencia del fracaso hemodinámico. Este evento es grave, que se comporta por la reducción de la perfusión de los tejidos periféricos y la anoxia tisular. Claro que sí. En el caso de un shock, el organismo tan sabio llega a reducir el aporte de sangre a órganos periféricos, a elementos que quieranse o no, pueden llegar a subsistir con un flujo sanguíneo básico y concentra ese volumen sanguíneo a nivel de órganos que nos mantienen con vida. Ese es el shock. Las manifestaciones generales que se tienen en relación íntima con los mecanismos que se instauran y los mecanismos de compensación del shock. En el adulto, la cantidad de sangre perdida, más o menos, aproximadamente más o menos a unos 15% del volumen circulante, donde ya se ve alteraciones de la fisiología, con alteraciones de los signos vitales, la caída de la presión arterial, el corazón para tratar de compensar esa falta de sangre distal, por ejemplo, trata de acelerar el ritmo cardíaco, está taquicárdico, ¿verdad? En ese sentido, se va a estructurar toda una cascada de acciones específicas para poder compensar en primera instancia un shock compensado. Pero si es que no se trata oportunamente, por ejemplo, en el caso de un shock hipovolémico, comúnmente decimos en las emergencias, si no se llega a cerrar la llave, puede llegar a un estadio irreversible y lastimosamente perder la vida el paciente. Una breve rememoración de la clasificación del shock. En primera instancia tenemos al shock hipovolémico, ya sabemos muy bien, por pérdidas de volúmenes, principalmente el volumen sanguíneo. Pero también tenemos un shock neurogénico, un shock distributivo, un shock cardiogénico. Las características de este shock: llega a nuestra emergencia, ustedes en su momento llegan a atender a un paciente con unas características siguientes. Viene un paciente con piel fría, pálida, sudorosa, toman los vitales, la presión está baja, la frecuencia cardíaca está acelerada, el paciente está taquipneico también. Bueno, entonces ya nos alerta y con el antecedente de que el paciente pudiera haber sufrido, por ejemplo, algún evento con una importante pérdida de sangre, por ejemplo, ya nos debe alertar que este paciente pudiera estar cursando con un shock. Entonces tenemos una piel pálida y fría, una sudoración fría, el paciente está taquicárdico, está disnéico. Hay un componente psicológico, que el paciente está ansioso. Podríamos instaurar en ese momento una sonda vesical, por ejemplo, donde podemos evidenciar de que el paciente está oligúrico. Claro que sí, el organismo está tratando de ahorrar líquidos. Hay una deficiente, hay un deficiente relleno capilar mayor a 2 segundos. Hay una disminución de la presión arterial con preponderancia sistólica que está por debajo de 90 milímetros de mercurio. Una disminución más o menos superior a 30 milímetros de mercurio de una presión arterial normal. El paciente va a manifestar que tiene hipotermia. Hay una cierta alteración de la conciencia. En estadios iniciales, bueno, el paciente es un shock compensado. El paciente está consciente, orientado, lúcido, vigil, pero en minutos posteriores ya empieza a tornarse el paciente somnoliento, y empieza a
responder algunas palabras de una forma inadecuada, incoherente, por ejemplo. A eso obedecemos que ya hay una alteración de la conciencia. Hay una cierta agitación, una cierta excitación del paciente. Puede llegar a tener incluso convulsiones o puede llegar a un coma superficial o un coma profundo. En el caso de las clasificaciones, bueno, de acuerdo a la característica del porcentaje de pérdida hemática, clase 1 hasta el 4, en relación a, por ejemplo, a un volumen de menos de 15%, a un volumen entre 15 y 30% de volumen hemático, a una pérdida de 30, 40 o incluso más, ya se llegan a instaurar estos, estos signos de shock. En el caso del tratamiento, ¿qué es lo que nosotros debemos llegar a hacer en primera instancia? Ya hemos evidenciado en unas diapositivas iniciales, importante, ¿no? Como parte de la atención de un todo, del ABCDE, importante estos tres pasos. Llegamos a permeabilizar la vía aérea, garantizamos una buena ventilación, un buen aporte de oxígeno y garantizamos una adecuada circulación. Ahí, ojo, si es que ya evidenciamos a nivel la presencia de sangre, inmediatamente tenemos que hacer el tratamiento. Nos detenemos ahí para hacer el tratamiento inmediato, el tratamiento hemostático. No debemos pasar, no, ya he evidenciado una hemorragia, voy a terminar de hacer mi ABCDE hasta el final y recién voy a atender. No, no se puede hacer ese tipo de procedimientos. Paso, dificultad que encuentro es dificultad que en este momento tengo que solucionar y nuevamente replantearme para poder encontrar alguna otra intercurrencia en el examen de la BCDE. Entonces, si es que ahí, en el paso C, control de hemorragias, veo a nivel circulatorio que hay una alteración, el pulso está débil, o por ejemplo, palpo a nivel distal, me percato de una, de un pulso periférico, por ejemplo, ausente, entonces ya me debe alarmar. Tengo que ir a un tronco arterial mucho más grueso para percatarme de que este paciente pudiera todavía estar, ¿no? Con una adecuada perfusión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ir hacia un tronco arterioso mucho más grueso. Por ejemplo, a una arteria inguinal o a nivel de la región del cuello, una arteria carótida. Entonces, evidenciar si es que a nivel periférico hay un pulso filiforme, casi imperceptible, y evidencio de que a nivel inguinal, a nivel carótido, ya hay una pulsación ya más evidente, ya me debe también alertar. Estamos frente a inicios de la instauración de un shock. Para eso también nos sirve ese mnemotécnico del ABC, para ver las características de la pulsación y poder también ya tomar, ¿no?, decisiones inmediatas con este paciente, puesto de que ya nos da alerta de probables complicaciones inmediatas probablemente. Y a este paciente poderlo poner en una posición de Trendelenburg, como ustedes ven en la diapositiva. Entonces, para tratar de garantizar el retorno venoso y que el corazón tenga mayor volumen para poder bombear sangre y garantizar eh, la sobrevida, ¿no?, de órganos que nos mantienen con vida. El tratamiento, la administración, como hemos mencionado con el AB, la administración de oxígeno, más o menos entre 7 a 8 libras por minuto, por una mascarilla,
y garantizar una buena oferta y demanda de oxígeno a este paciente. Verificar constantemente el pulso, la presión arterial y la temperatura. Estos son pasos monitorizados que los podemos realizar nosotros para poder evidenciar de que por una pérdida de sangre, de volumen sanguíneo importante, no pudiéramos estar lamentando procesos ya irreversibles. Y una canalización de una vía venosa periférica para poder, eh, puede ser, poder dar fluidos para poder compensar de alguna forma o incluso garantizar una transfusión en ese mismo momento. En el caso de la fisiopatología de las hemorragias, específicamente aspectos de la coagulación. En este proceso se inicia inmediatamente acontecido la situación, acontecido el trauma. Primero se produce una intensa vasoconstricción por razones parasimpáticas. Simpáticas y parasimpáticas entran en juego la secreción de adrenalina. Y la adrenalina es un potente vasoconstrictor. En una primera instancia, entonces, se puede evidenciar una intensa vasoconstricción por este evento, que disminuye el sangrado y ocasiona el fenómeno de agregación plaquetaria con el sustrato básico de la coagulación, que son el fibrinógeno en fibrina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en una primera instancia, se moviliza el organismo, moviliza rápidamente los factores de coagulación hacia el lugar de sangrado. En el caso ya siguiente, el proceso de coagulación tiene diversas cascadas, diversas reacciones que ahí ya, en ese lugar específico, se convierte en una proteína importante que es el fibrinógeno en fibrina, para poder garantizar un sustrato básico. Él es el esqueleto donde posteriormente se va a formar el coágulo. En el caso de la hemostasia, este término hace referencia a los procedimientos empleados para detener la hemorragia. Es la interrupción de un sangrado por procedimientos básicos que nosotros podemos llegar a realizar para garantizar el y evitar la pérdida de mayor volumen sanguíneo. Maniobras generales, por ejemplo, una compresión directa. Podemos hacer una compresión indirecta, la elevación del miembro afectado y como último recurso, queridos jóvenes, el uso de un torniquete. Ojo, mencionamos como último recurso, puesto de que el uso, la decisión, la toma de decisiones en ese momento y el uso de un torniquete conlleva de que probablemente el paciente, la paciente, pueda perder el miembro afectado o incluso tenga eh, algunas complicaciones posteriores por el uso del torniquete. Entonces, muchos de nosotros nos vemos en la incógnita del uso del torniquete. Incluso hace algunos años atrás les comento de que el torniquete estaba proscrito en la atención prehospitalaria. El curso del PHTLS, por algunos años, la atención del paciente de trauma, los protocolos prehospitalarios, ¿no? Habían proscrito el uso del torniquete. ¿Por qué? Por esa misma situación. Porque es un evento, es una decisión de una hermenéutica muy radical, que conlleva, como les menciono, algunos efectos colaterales, pero que en los subsecuentes años de estudio
se ha evidenciado, ¿no? En hospitales muy grandes, donde atienden pacientes constantemente, un número importante de pacientes de trauma, en donde se hizo ya estudios donde actualmente ya se ha podido nuevamente revalidar el uso del torniquete, pero bajo ciertas circunstancias y bajo normas y protocolos ya bien establecidos, minimizar esos efectos en desmedro del paciente, que los vamos a llegar a tocar en un momento. Entonces, mis queridos jóvenes, para realizar el abordaje de una hemostasia, tenemos pasos. Una presión directa, una presión indirecta, la elevación del miembro afectado y en último caso directa. Lo realizamos con una compresa, con un apósito o con una venda improvisada, una venda triangular improvisada, por ejemplo, en el caso de primeros auxilios, directamente sobre la región sangrante. ¿Para qué? Para favorecer justamente la formación del coágulo, la formación de la red de fibrina. Ojo, cuando nosotros instauramos ese apósito o esa venda triangular, ese elemento que nos está ayudando directamente sobre el área sangrante, no debemos retirar. Más al contrario, debemos preservar ese, ese elemento en íntima relación con el hecho sangrante. Si es que existe una extravasación de sangre, pues debemos administrar otro apósito, otra venda por encima, pero nunca quitar la primera. Así de alguna forma vamos a llegar a desfavorecer la formación de esa red de fibrina para la formación del coágulo. Algunas personas están levantando la mano para poder preguntar. Creo que hay, ¿no? Bueno, al terminar la ponencia, una ronda de preguntas para que podamos responderlas en su momento. Entonces, sigamos y por favor, la pregunta, guardémosla para el momento seguramente de la mesa redonda para poder hacer ya las preguntas pertinentes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eh, debemos instaurar, mencionamos nuevamente, recalco, el apósito en íntima relación con el lecho sangrante, pero ese apósito no debemos retirarlo. Evidenciamos la extravasación de sangre, el que se empape ese primer apósito, debemos poner otro apósito, un segundo, un tercero, un cuarto apósito, hasta garantizar la reducción y la formación de un coágulo. Vemos y evidenciamos de que más o menos se está controlando el sangrado. Tenemos que realizar una y rápidamente sangrado más tímido, por ejemplo, y es promover la elevación del miembro afectado, el riego sanguíneo y garantizar, ¿no? También la formación de un coágulo. Doctor, ahorita volvió a caer la ponencia, mil disculpas. Creo que su señal es un poco inestable. Está, está silenciado, doctor. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, ven, ya hay
pasos y procedimientos específicos, ¿no? Para poder coadyuvar a el tratamiento de las hemorragias. Una presión directa con el vendaje ya compresivo. Si es que persistiera el sangrado, tenemos que hacer la presión directa, un vendaje compresivo y probablemente también una presión indirecta a nivel de una arteria, un vaso sanguíneo cercano a la lesión. Sabemos muy bien de cabeza a pies que tenemos varios lugares donde hacer el abordaje de esta técnica, ¿verdad? Lo vamos a ver a nivel ya posterior, los lugares donde podemos hacer estas presiones indirectas para reducir el flujo sanguíneo de la llegada de sangre hacia la región afectada y reducir de alguna forma, ¿no? Ese flujo sanguíneo y favorecer a la formación de ese coágulo tan importante. Entonces, sigamos. Una compresión directamente sobre el foco hemorrágico. Debemos taponar la herida con unas gasas, unas compresas, no retirarlas para observar la herida. Se produce, bueno, se tiene que, perdón. Mil disculpas, doctor. No se puede ver su presentación. Tiene que volver a compartir la pantalla. Mil disculpas. Veremos entonces. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estamos bien. Sí, ahora Sí, sí, doctor. doctor. Ahora Ahora sí. sí, ya. Muy bien. Pero Entonces, sí se ve. para realizar este tipo de protocolos, debemos realizar directamente, taponar la herida con una gasa o compresas. No debemos, para poder ver, digamos, si se ha formado coágulo. No, 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 no debemos retirarla. Si se empapa, debemos seguir apoyando con otro apósito más encima. Nunca retirar el apósito inicial. Debemos hacer un vendaje compresivo, como hemos mencionado. Si no tuviéramos gasas, por ejemplo, incluso hasta debemos llegar a presionar con la palma de la mano. Evidencien entonces en el gráfico. Directamente, eso sí, queridos jóvenes, cuidando siempre la bioseguridad, calzándose unos guantes estéreo, o bueno, unos guantes de látex para poder tener estrecha relación, ¿no? Con con el sangrado del paciente. No sabemos muy bien si este paciente también, ¿no? Tiene algún tipo de infecciones. Entonces, de esta forma, realizar ese procedimiento. Favorecer mediante la elevación del miembro afectado para reducir el flujo sanguíneo y la compresión indirecta de de algún vaso sanguíneo, de alguna arteria cercana a la lesión. Vean bien entonces, de cabeza a pies, tenemos puntos importantes donde pudiéramos hacer una presión indirecta. A nivel de la cara, por ejemplo, a nivel de la arteria facial, a nivel de la cabecita, a nivel de la temporal superficial, a nivel de la región subclavia. Vean bien, a nivel de la región del brazo, la arteria braquial o la humeral. A nivel de la región de la mano, si es que tuviéramos un sangrado, podemos llegar a realizar una compresión en las arterias radial o cubital. Miren, vamos bajando a nivel de ya de extremidades, a nivel de la región inguinal, la arteria inguinal. Vean bien la arteria poplitea o incluso la arteria pedia. Vean bien puntos entonces donde podemos realizar este procedimiento y reducir el flujo sanguíneo para garantizar la formación de coágulo. En el caso de un torniquete, queridos,
mencionamos, muy popular desde la antigüedad. Se trata de una medida que al momento estaba en desuso, pero actualmente, por medio de los últimos protocolos, nuevamente se ha llegado a permitir el uso actualmente del torniquete. Como les menciono nuevamente, bajo bases y protocolos adecuados. Llegar a poder salvarse la extremidad afectada. Posible amputación en el caso de lesiones donde no se pueda reimplantar ese miembro. Por ejemplo, en el caso de atricciones, aplastamientos de extremidades, arrancamientos, son lesiones irrecuperables de las estructuras y con una hemorragia importante donde es imposible cohibir. Entonces, en cuestiones incluso de minutos, este paciente puede estar en riesgo su vida y poder fallecer. Entonces, tenemos que tomar decisiones en ese momento. Entonces, es pues verdaderamente el último recurso útil y en ningún caso es el recurso de elección. Si se aplica un torniquete, debe aplicarse con todas sus recomendaciones de las consecuencias que puede llegar esta situación. Con una buena y perfecta compresión, por ejemplo, de la región afectada, se puede comprometer la viabilidad del miembro afectado. Incluso, como dice la diapositiva, incluso se puede llegar a perder, ¿no?, el miembro. Las condiciones. Debemos utilizar material de banda ancha. Entonces, el torniquete, ya en los lugares donde venden implementos médicos, hay ya este material, los torniquetes, que están ya hechos y estructurados de acuerdo a las características y normas, como dicta, ¿no?, la American Heart Association, por ejemplo, organismos internacionales que están en relación con el curso del PHTLS, por ejemplo, donde ya norma la característica que tiene que ser y del material que tiene que constar, ¿no?, este torniquete. Pero estamos nosotros en un ambiente donde muy difícilmente tenemos este material a la mano. De alguna forma tenemos que adecuar algún tipo de material en su momento por la emergencia para poder salvar la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situaciones debemos seguir estas características, estos protocolos, estas medidas para poder, por ejemplo, la utilización de un material de banda ancha. Que sea ancho. Podemos usar el brazalete del esfingomanómetro, el manguito. Debemos llegar a acolcharlo para poder realizar la instauración intermedio entre el corazón y el lugar sangrante. Debe ser de un material no agresivo para todos los tejidos. No se aplicarán materiales cortantes. Entonces, no debemos utilizar, por ejemplo, si es que decimos, pudiéramos utilizar un cordín, por ejemplo, un cordín de zapato, pudiéramos utilizar, por ejemplo, no sé, un cable, no. Entonces, lo primero, siempre debemos tener en cuenta lo primero. Antes de nada, no debo hacer más daño del que ya tiene este paciente. Entonces, usar estas
con estas características, este torniquete, y no usar ese material que pudiera llegar a ser mucho más peligroso si es que tenemos, no sé, una ablación traumática, una amputación traumática de miembro inferior. Entonces, debemos llegar a instaurar a nivel de la raíz del miembro. No se harán diferencias, es de que es un sangrado ya muy grosero, que en cuestiones de minutos este paciente puede perder grandes cantidades de sangre, entrar en un shock y perder la vida. Entonces, las condiciones, las características de la hemorragia deben ser en ese momento caóticas para poder decidir el uso de un torniquete, ¿verdad? Indirectamente visible. Una anotación de la hora en la que se ha instaurado, en los que, por ejemplo, se tiene una situación catastrófica, donde hay múltiples pacientes se tiene que hacer una zona de acción de los una zona de la víctima. El paciente es portador de un torniquete y comprobable lesión caótica. Doctor, se volvió a caer su señal. Mil disculpas que lo interrumpan, se le volvió a caer. Doc, está silenciado en su momento. Doctor, no sé si me escucha. Está silenciado, doctor. Sí, compañeros, mil disculpas. Creo que está la conexión del internet un poco inestable en esta parte. Pero bueno, vamos, digamos con nuestro objetivo. Por favor, doctor, su pantalla lo vuelvo a compartir. Ahí está. ¿Lo ven, no? Sí, doctor, se ve completo. Muy bien. Entonces, personal, mencionábamos, ¿no? De que personal ya entrenado, prehospitalario y también hospitalario, que está en relación con emergencias, sabemos muy bien de que la visualización de una T es la presencia de un torniquete. Y es importante anotar en algún lugar visible la hora de inicio. Yo he visto en lo personal la llegada de un paciente donde incluso se le puso una T en la frente. Ya nos llamó la atención, ¿no? Preguntamos al personal que está evacuando a este paciente y nos menciona el horario de inicio del torniquete. Ahora bien, el uso de un torniquete tiene muchas connotaciones.
puesto de que las, a la llegada de, puesto de que tiene que estar un staff de médicos y que tiene que hacer el abordaje multidisciplinario. Incluso tiene que estar un nefrólogo, un médico internista, un cardiólogo para poder desinstaurar un de la lesión. Al ha provocado una cierta lesión también, pero ha sido terapéutica, local, pero donde también, sin duda, se ha producido la formación de compuestos tóxicos, metabólicos en esa área. Y al poder soltar, desinstaurar ese torniquete, se corre con el riesgo de que esos tóxicos, esas noxas, puedan ser lanzadas al torrente sanguíneo y por efectos anafilácticos, trombos, por ejemplo, toxinas que pudieran llegar a diferentes niveles y dañar órganos vitales y coadyuvar al deceso de este paciente. Es por eso que va a eso, ¿no? La explicación que el uso de un torniquete debe ser, bueno, es una situación radical, pero que pueda llegar a unas connotaciones muy delicadas para el paciente. Pero algo tenemos que hacer. Como somos personal en salud, personal entrenado para poder salvar vidas, algo, de alguna forma tenemos que ayudar a este paciente. Y de esta forma, con un correcto abordaje de la desinstalación del torniquete, podemos darle una oportunidad, transferirle a la unidad de terapia intensiva a este paciente y también de alguna forma garantizar, ¿no?, su sobrevida, en comparación a no hacer nada, a dejar a este paciente desangrarse y llegar a fallecer por un shock hipovolémico. Entonces, ahí está el riesgo-beneficio. Entonces, vean las connotaciones. Una característica de que si nosotros vamos a instaurar el torniquete, no debemos soltar. Hace algunos años atrás se mencionaba de que hagamos el torniquete, mantengamos, por ejemplo, una hora y soltemos 15 minutos. Se ha desechado esa teoría. Ahora, si es que nosotros realizamos el torniquete, no se debe soltar para nada. Y debe ser un torniquete totalmente compresivo y debemos asegurar rápidamente, lo más pronto de su llegada a este paciente a un centro asistencial. Está bien, hasta el momento creo que vamos siguiendo, ¿verdad? Una breve rememoración. Tenemos entonces para el abordaje de las hemorragias una presión directa, una presión indirecta, el vendaje compresivo, la elevación del miembro afectado en relación al abordaje directo con una compresa, con apósitos estériles directamente en íntima relación con el lecho sangrante. Si es que sigue la hemorragia, nunca soltar ese primer apósito, esa, esa primera venda, por ejemplo, que tenemos en íntima relación con el lecho sangrante. Entonces debemos instaurar un segundo, un tercero, un cuarto apósito, los apósitos que sean necesarios, hasta mientras poder asegurar, ¿no?, la llegada asistencial del paciente y realizar un vendaje compresivo y la elevación del miembro afectado. Si es que pudiera ir grado, ya realizar una presión indirecta en alguna arteria cercana a la lesión para reducir el flujo sanguíneo y garantizar la formación de la red de fibrina, siendo la utilización del torniquete.
con estas, ya con estos, con estas características del material a usar y las indicaciones de cómo debemos llegarlo a usar. Bueno, pasamos a ver los riesgos de esta instauración. Los riesgos de las lesiones, principalmente a nivel de los tejidos, de haber y evidenciar el tejido gangrenado, la desvitalización nerviosa, incluso tendinosa. Podemos evidenciar si existe riesgo del llamado un shock por torniquete. Como les he mencionado, como se está formando ahí tóxicos, puede ser un foco, un inicio de un shock, por ejemplo, un shock anafiláctico, un shock distributivo, por ejemplo. Entonces, con mucho criterio, debemos razonar bien, ¿no? El riesgo-beneficio en el uso de este torniquete. En el caso de la aplicación de un torniquete, ya hemos mencionado el uso de pañuelos, la colocación sobre la herida, se efectúa 2 nudos, bueno, las características que nos dictan, ¿no? Cómo podemos realizar el torniquete. Se coloca hasta que se detenga la hemorragia. Tenemos que llegar a ajustar el torniquete hasta que se detenga la hemorragia. Se fija ese torniquete y debemos anotar en un lugar pertinente la hora del inicio de este procedimiento. Véanlo bien, rudimentario, con el uso de una pañoleta, con el uso de una venda triangular, con el uso de un cinturón, por ejemplo, efectuar de esta forma el torniquete. En este lugar, cuando ya hemos cohibido la hemorragia, asegurar, no debemos dejarlo ahí, porque un efecto de helicóptero va a llegar a descomprimir nuevamente, ¿no? Lo ajustado. Entonces, asegurar en ese momento, una vez que hayamos ya cohibido la hemorragia. De esta forma, véanlo bien, en el caso de un miembro superior. En el caso ya del tratamiento hospitalario, ustedes me dirán, doctor, bueno, eso se lo hace en eventos extrahospitalarios. Importantísimo, como en un principio les he mencionado. La atención del paciente es multipropósito. La atención del paciente es en varios momentos, un antes, un durante, un después, y el proceso de rehabilitación es un todo. Entonces, el manejo de las hemorragias se inicia en un evento, directamente posterior a un evento, ¿verdad? Entonces, claro que sí, está en íntima relación con el abordaje fuera del hospital. Ustedes como personas en salud, sin duda, van a tener su momento en los cuales van a estar en una posición por ejemplo, los estudiantes de medicina, de su servicio rural obligatorio en alguna en provincia. Vamos a tener este tipo de eventos, entonces tenemos que hacer ya estos pasos ya mencionados y garantizar el traslado a un centro asistencial definitivo. En muchas ocasiones no contamos con un centro asistencial adecuado, ¿verdad? Para el tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces, tenemos que decidir la evacuación del paciente hacia la ciudad. Entonces, ahí va, que hay que estar preparados para el abordaje de este tipo de intercurrencias, de este tipo de situaciones.
y de esa forma poder llegar, ¿no?, a garantizar la sobrevida del paciente. Ya cuando ya algún otro momento donde ustedes ya van a estar por ejemplo, estudiantes de medicina, de internos, o incluso ya en su vida diaria, van a recibir en las emergencias este tipo de pacientes. Y el abordaje también no deja de ser importante, intrahospitalario, en la cual ya se tiene que hacer un abordaje dirigido, ¿verdad? ¿Verdad? A ver la característica de la lesión mediante ya incluso exámenes auxiliares y el procedimiento rápido con medios que ya se los tiene. Gracias a Dios ya se los tiene en los hospitales de segundo y de tercer nivel. Como en el caso, por ejemplo, de que se puede ingresar rápidamente a un quirófano a este paciente y se pueda llegar ya a la resolución mediante la ligadura de un vaso sangrante, mediante la sutura arterial o venosa, mediante puntos de transficción o mediante el uso de un electrocauterio. Tenemos entonces este tipo de materiales y este tipo de procedimientos ya intrahospitalarios que nos puedan ayudar a poder ya solucionar definitivamente este, este tipo de situaciones. Estamos haciendo entonces el abordaje prehospitalario y ahora les menciono, ¿no?, que de alguna forma la hemostasia ya definitiva mediante estos procedimientos, como son la ligadura de un vaso sangrante, esto ya dentro de quirófano, una sutura arterial en relación ya con la especialidad específica, como en el caso de la especialidad de cirugía vascular. Podemos realizar puntos de transficción. Por ejemplo, llega un paciente con una solución de continuidad en la cabeza, es nomás una hemorragia moderada, donde un vaso sanguíneo nomás de un punto, una sutura transfixiante, donde cesamos ese vasito sangrante. Y bueno, como tiene la red vascular del cuero cabelludo de la región de la cabeza, riego colateral, entonces no hay mucho riesgo de la privación de riego sanguíneo a esa región, ¿verdad? Entonces podemos hacer un punto transfixiante. O en el caso de usar ya directamente un electrocauterio para cauterizar ese punto sangrante, ese vaso sangrante, y poderle ya poner fin a esa hemorragia. En el caso de pacientes de trauma, con la ablación, con la amputación traumática, por ejemplo, ya directamente someter, llegar a solucionar esa herida muy aparatosa, ¿verdad? Entonces, como ven, entonces estamos yendo progresivamente en sentido del abordaje ya específico de las hemorragias. Por ejemplo, en el caso de una epistaxis, ahí está, un punto sangrante a nivel de la región de las fosas nasales, por fragilidad capilar, por traumatismos, por ejemplo, o alguna patología que conlleva a la fragilidad de la mucosa olfatoria, tenemos estas situaciones. Entonces, también hacer el abordaje mediante un tapón nasal, por ejemplo, puede ser un tapón nasal anterior, un tapón nasal posterior, y la consiguiente transferencia a la especialidad para que se pueda hacer la cauterización de ese punto sangrante, por ejemplo.
Importante, hemos llegado a este punto, importante para poder hacer el abordaje rápido, inmediato de estas lesiones ya intrahospitalarias. Es importantísimo, jóvenes, la correcta realización de una historia clínica. No podemos realizar la decisión rápida en su momento, al calor, por ejemplo, de la situación. Ahí estamos en una emergencia, todos pacientes gritando, médicos por acá, por allá, enfermeras, por el momento de la adrenalina que se vive en las emergencias. No podemos pasar por alto algunos datos importantes. Debemos hacer un abordaje, las preguntas pertinentes de estos pacientes, puesto de que en relación a que probablemente pudiera tener algunas enfermedades crónicas relacionadas, por ejemplo, pacientes que están con una enfermedad, que son hepatópatas crónicos. Ustedes saben muy bien que los pacientes hepatópatas tienen los factores de coagulación alterados. ¿Por qué? Porque es a nivel de hígado donde se forman los factores de coagulación, ¿verdad? Entonces ahí vamos, vamos viendo entonces que es importante hacer el abordaje de una anamnesis correctamente. Por ejemplo, otros pacientes vienen, con mucha frecuencia les comento, vienen pacientitos así, con sangrado, con sangrado nasal importante, que no se puede cohibir. Ya en la familia les han puesto ya tapones nasales, pero que siguen con el sangrado. Por ejemplo, entonces, este paciente, preguntarles, ¿usted tiene presión alta? ¿Sabe si tiene presión alta? ¿Toma medicamentos para la presión alta? Y con seguridad les van a decir que sí. Tenemos un número muy... Ahora hay nuevas investigaciones recientes, jóvenes, que mencionan de que uno de las secuelas post-COVID también es la hipertensión arterial. Hay muchas personas que en el mundo, que posterior a la infección por coronavirus, han quedado hipertensos. Puede no más llegar a ser razonable. ¿Por qué? Porque hay una cierta fibrosis pulmonar que quedan con ese tipo de secuelas, ¿verdad? Coadyuva a aumentar la rigidez arteriolar, por ejemplo, y con el subsecuente proceso de la elevación de la presión arterial sistémica. Por ahí no deja de ser nomás, ¿no? Interesante esas nuevas investigaciones. Entonces, también preguntar, ¿no? Al paciente, ¿usted es hipertenso? ¿Toma medicamentos? ¿Qué medicamentos toma? O, por ejemplo, por el uso y abuso de AINES o de aspirina, por ejemplo. Hay muchas personas que actualmente vienen con cuadros de hemorragias digestivas, por ejemplo. Estoy vomitando sangre, doctor. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? No, es que sabe, doctor, yo he estado con coronavirus 2 semanas y las 2 semanas, ¿con qué medicamentos he estado? Ah, he tomado, doctor, 3 veces al día aspirina. Oh, ojo. Ah, entonces, ustedes saben muy bien de que la aspirina altera los factores de coagulación. Se ha provocado entonces también una gastritis o una úlcera sangrante. Ah, entonces, hacer el abordaje mediante la anamnesis es importante, ¿verdad? En el caso de también de enfermedades de base, enfermedades familiares, antecedentes familiares, que tengan alteraciones hematológicas, cardiológicas, vasculares, que nos puedan guiar a la vulnerabilidad que tenga el paciente a sangrar. ¿Ven? Entonces, no deja de ser importante, ¿no? Este apartado, este, este momento donde tenemos que discriminar también la causa del por qué pudiera estar sangrando este paciente. En el caso de pacientes
que nos llegan también con mucha frecuencia a la emergencia. Pacientes ya con cuadros iniciales de shock. Piel fría, pálida, sudorosa, está taquicárdico, está hipotenso, pero ya al hacer ese ABCDE, evidenciamos de que hay a nivel abdominal una cierta rigidez, dolor a la palpación superficial y profunda. Con el estetoscopio no hay ruidos serios, están abolidos. A la palpación ya profunda, específica, hay un dolor focalizado, Bloomberg positivo a nivel de fosa ilíaca derecha. A muchos me dirán, doctor, eso es una apendicitis, probablemente el doctor se ha perforado. Exacto, también yo estoy de acuerdo. Pero jóvenes, no hay que cesarse como caballitos cocheros. Pudiera ser también otro evento. Ahí está, es una paciente femenina. Oh, ahí ya no solo deberíamos pensar, no en una apendicitis, ya nos abre las posibilidades diferentes otros. De ellos también pudiera ser una hemorragia interna, ¿verdad? Entonces, una hemorragia interna, probablemente una paciente con un embarazo ectópico, un quiste ovárico roto, sangrante, probablemente, ¿verdad? No deja de tener importancia, donde la extravasación de sangre ya a nivel peritoneal es importante. Y recuerde muy bien lo que hemos dicho anteriormente, que la cavidad abdominal puede albergar alrededor de 2 litros de sangre. Vean entonces, es una hemorragia interna no más importante, donde esta persona se está choqueando. Ah, no deja de ser entonces importante para que lo hablemos ahora en su momento, de que no nos tenemos que cesar a las posibilidades de varios diagnósticos. Hagámoslos sin miedo. Probablemente para mí es una apendicitis, sí, está bien. Para mí, doctor, probablemente es un embarazo ectópico, sí, en casos de damas. Ah, cuidado, que me digan, ¿no? Es un embarazo ectópico, doctor, en varón, no. Cada situación en su lugar, ¿verdad? Entonces, incluso en el caso de en el caso de varones, por ejemplo, muy frecuentemente un trauma abdominal. Este, este paciente, por ejemplo, le ha llegado el balón escrotal, testicular, o has recibido una patada en la región abdominal. Ah, vean, muy bien, entonces puede llegar a lesionar este trauma órganos internos. Entonces pudiéramos estar también frente a una hemorragia, bueno, a un cuadro de un abdomen agudo, ¿no? Por un, por una hemorragia interna. Muy frecuentemente también en pacientes en relación a accidentes de tránsito, donde el conductor, el chofer, llega a impactar el volante a nivel abdomino torácico. Puede llegar a estallar ciertos órganos internos, ¿verdad? Entonces, no tenemos que estar exentos de la posibilidad de hemorragias internas, jóvenes. Y su tratamiento, nuevamente les menciono, como lo decimos en las emergencias, hay que entrar a cesar la llave. Es una laparotomía exploratoria inmediata para llegar a ver las lesiones y poder solucionarlas. Importantísimo, para lo cual, para llegar a este tipo de diagnósticos, la exploración física específica, la sintomatología que nosotros podemos ver de estos pacientes para poder llegar a un diagnóstico certero y podemos coadyuvar a evitar un riesgo de fallecimiento de estos pacientes. Muy bien, hasta el momento, entonces, bueno, esta sería la ponencia.